Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra parte de nuestra sesión de aprendizaje de nuestro módulo 12. Les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Carla Rociolino del Real y soy su asesora en este módulo de matemáticas y representaciones del sistema natural. Es un gusto poder estar con ustedes. Me alegra mucho. En esta ocasión tenemos a Juan Marco y a Dilene conectados. Entonces, bueno, voy a dar inicio con la presentación de nuestra sesión. Vamos a estar viendo unos ejemplos, vamos a estar viendo temas relacionados con nuestras actividades integradoras y con lo que se va a hacer esta semana 2. Entonces, bueno, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver el propósito de la sesión, la explicación de los temas. Vamos a tener un espacio de ejercicios y un espacio para dudas y la frase de la semana. El objetivo de que nuestras sesiones sean por vía Zoom es que ustedes puedan abrir el micrófono en caso de tener alguna duda, alguna pregunta, y de esa manera, bueno, pues contestar más fácilmente a cualquier pregunta que puedan tener, de esa manera expresarla de una mejor manera. Y bueno, esa es la idea de estar en Zoom. El propósito de esta sesión es resolver las dudas presentadas de las actividades de la semana 2. Vamos a analizar situaciones de la vida cotidiana en las cuales se representan fenómenos relacionados con la geometría, la electricidad y el magnetismo mediante herramientas matemáticas. Entonces, bueno, ya en módulo 11 estuvieron viendo el inicio de todo lo que es matemáticas, ecuaciones. Entonces, aquí en este módulo 12 seguimos trabajando, pero ahora ya lo estamos aplicando con lo que son las leyes del electromagnetismo. Y bueno, pues nosotros en la semana 1 estuvimos viendo la ley de Coulomb, la ley de Ohm, y ahora vamos a estar repasando y retomando otra vez ley de Coulomb, ley de Ohm, vamos a ver la ley de Ampere, la ley de Watt, la ley de Joule y la ley de Faraday. Esas son las leyes que se presentan y que vamos a estar viendo durante esta semana o ya iniciando lo que es nuestra unidad 2. ¿Sale? Bueno, primero nuestra ley de Coulomb. Vamos a estarla retomando durante estas 3 semanas porque la vamos a usar muchísimo. La ley de Coulomb nos ayuda a calcular la intensidad del campo eléctrico. ¿Y cómo la vamos a calcular? Bueno, la vamos a calcular mediante la fórmula que nos dice que intensidad del campo eléctrico es igual a la fuerza entre la carga o bien la fórmula de la fuerza, que es la constante por Q1 por Q2 entre la distancia al cuadrado y todo esto entre la carga. De esa manera yo voy a encontrar la intensidad de un campo eléctrico. Otra manera de expresarlo pues será directamente de esta manera, que será la intensidad del campo eléctrico es igual a la constante por la carga entre la distancia al cuadrado. ¿Cuál carga? Pues la carga del campo eléctrico que queremos ver o que queremos conocer. También la ley de Coulomb nos ayuda a encontrar la energía potencial eléctrica. ¿Cómo la vamos a encontrar la energía potencial eléctrica? Bueno, pues multiplicando la fuerza por la distancia o también con la fórmula que nos dice que la constante por la carga 1 por la carga 2 entre la distancia. También tenemos la intensidad de corriente eléctrica, donde la intensidad será igual a la carga entre el tiempo. La ley de Ohm nos ayuda a calcular la intensidad de corriente eléctrica y bueno, ya sabemos que la intensidad de corriente será igual al voltaje entre la resistencia y de aquí pues derivarían las fórmulas para encontrar el voltaje que será igual a la intensidad por la resistencia o para encontrar la resistencia que será igual a voltaje entre intensidad. La ley de Joule nos ayuda a calcular el calor disipado por la resistencia. ¿Cómo lo vamos a calcular el calor? Bueno, el calor va a ser igual a la resistencia, al valor de la resistencia, por el tiempo que pasa la carga por la resistencia por la intensidad de corriente al cuadrado. De esa manera podemos saber o identificar o conocer el calor que disipa una resistencia. En la ley de Watt podemos encontrar la potencia eléctrica, donde sabemos que la potencia será igual a el voltaje por la intensidad de corriente y también la podemos encontrar usando la ley de Ohm, donde potencia será igual al voltaje al cuadrado entre la resistencia y la potencia también va a ser igual a la resistencia por la intensidad al cuadrado. La ley de Ampere
La ley de Ampère establece la relación de un campo magnético estático con la causa que lo produce. En este caso, una corriente eléctrica estacionaria, y consiste en la circulación de la intensidad del campo magnético en un contorno cerrado. Es igual a la corriente que lo recorre en este contorno. Entonces, la manera de expresar la ley de Ampère es la siguiente, donde tenemos que la integral de la corriente será igual al campo que va circulando por la diferencia de la corriente que corre dentro de ella. Ahora, bueno, vamos a ver lo que es el plano cartesiano. Ya vimos las fórmulas, ya vimos las leyes que hemos estado viendo y las que estaremos usando durante esta semana 2. Y un tema que es importante utilizar y recordar es el plano cartesiano. Bueno, el plano cartesiano son dos líneas cruzadas propiamente, las cuales van a formar coordenadas. Tendremos el eje de las Y, que será el eje vertical, y el eje de las X, que será el eje horizontal. Al eje de las X también lo conocemos como las abscisas, y al eje de la Y también lo vamos a conocer como las ordenadas. Un par de puntos de X y Y me formará una coordenada. Y aquí nosotros podremos ubicar las coordenadas dentro de nuestro plano. Entonces, en el primer cuadrante, los números que se encuentran en este primer cuadrante, todos serán positivos, tanto los de X como los de Y. ¿Por qué? Porque donde se juntan los ejes será el 0. Hacia la derecha, yo voy a tener números positivos. Hacia la izquierda voy a tener números negativos. Hacia arriba de mi origen tendré números positivos y hacia abajo del origen tendré números negativos. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, cuando yo esté representando coordenadas, tengo que saber que se va a ubicar en cualquiera de estos 4 cuadrantes, viendo siempre los valores que me den. Entonces, vamos a ver este ejemplo donde tengo estas 4 coordenadas. Primero, yo siempre voy a identificar que mi primer valor me va a ayudar a colocar las coordenadas en X, y luego el segundo valor, las coordenadas en Y. Vamos a usar la pluma y tengo 5,3. Este es mi primer par de coordenadas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a avanzar 5 lugares en X. Tengo 1, tengo 2, tengo 3, tengo 4, tengo 5. Aquí es mi primer punto que me indica este de aquí. Este 5 sería 5 en X. Pero me dice que también está un 3 y este 3 será el valor de Y. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con Y? Quiere decir que yo voy a avanzar 3 lugares o 3 posiciones sobre el eje Y. Es positivo, entonces avanzaría 1, 2, 3 lugares hacia arriba. Por lo tanto, mi primer par estará situado en este punto. Bueno, aquí ya se me movió un poquito, pero estaría aquí, en la esquinita, donde se junta el 5 y donde se junta el 3. Ahí estará. Y por lo tanto, estos valores estarán en el primer cuadrante. El siguiente valor me dicen que es de menos 9,4. Menos 9 es el primer valor, por lo tanto va a ser en X. Al ser negativo, quedamos que va a ser los números que están colocados a la izquierda. Entonces aquí encuentro el valor de menos 9. Y me dice que voy a avanzar 4 positivos en Y. Entonces sería 1, 2, 3, 4. Y aquí estaría ubicado, aquí estaría ubicado mi segundo valor. Aquí. Bueno, aquí. Ahora, el siguiente. Entonces, este estará en el segundo cuadrante, donde en el segundo cuadrante tendría valores negativos con positivo. En el siguiente punto, que es este de aquí, yo tendría menos 4, menos 6. ¿Qué quiere decir? Que ambos números van a estar colocados en los lugares negativos. ¿Qué quiere decir? Que va a avanzar 4 lugares en X negativos y 6 lugares en Y negativos, que sería hacia abajo. Entonces, el siguiente par estaría colocado aquí. ¿Sale? Y por último, nuestro último par de ordenadas sería 7 positivo, 2 negativo.
7 positivo, entonces será 7 en X, y 2 negativo será 2 en Y, quiere decir que se va a ir para abajo. Entonces aquí yo colocaría mi cuarto par. Entonces, en el primer cuadrante yo voy a obtener valores positivo con positivo. Este es para el primer cuadrante. Primer cuadrante. En el segundo cuadrante, que es este de aquí, yo voy a obtener valores negativos porque va a avanzar en Y, perdón, en X de manera negativa, y en Y va a avanzar de manera positiva. En el tercer cuadrante obtendré valores negativos tanto en X como en Y. Y en el cuarto cuadrante voy a obtener valores positivos en X y negativos en Y. ¿Dudas con esto del plano cartesiano, chicos? Por mi parte está todo claro. Muy bien, Madeleine. Y Juan, ok, ninguna duda hasta el momento. Muy bien. Seguimos entonces. Ahora, el plano cartesiano también nos sirve o nos ayuda o lo utilizamos para graficar ecuaciones. Por ejemplo, tenemos esta ecuación de aquí, que nos dice 6x menos y más 3 es igual a 0. Esta sería nuestra ecuación de primer grado y nos piden que la grafiquemos. Entonces, ¿nosotros qué tendremos que hacer? Primero tenemos que identificar nuestra variable dependiente y nuestra variable independiente. En este caso, nuestra variable independiente será X y nuestra variable dependiente será Y. ¿Qué es lo que hicimos aquí? Bueno, aquí Y está restando dentro de esta ecuación. Lo voy a pasar para el otro lado del igual con signo positivo, ya que lo contrario de la resta es la suma. Y quedaría la Y positiva es igual a 6X más 3. Por lo tanto, los valores de Y se obtendrían en base a los valores que obtuviera de X. Para eso, bueno, pues yo voy a tener que realizar una tabulación. Y en la tabulación yo voy a poner a mis abscisas, que son las X, valores arbitrarios. Estos valores yo se los doy. Ustedes les pueden dar valores de 5, de 10, de 20, de 50. Pero para que esto sea más claro y de manera ordenada, bueno, pues yo empecé con el -2 y terminé con el 2 positivo, yendo de uno en uno. ¿Cómo voy a obtener entonces los valores de Y? Lo que yo tendría que hacer sería sustituir el valor de X en la ecuación para obtener valores de Y. Por ejemplo, en el primer punto, yo tendría que Y es igual a 6 menos 2, porque es el valor que tiene aquí X, menos 2, más 3. Entonces, menos 2 por 6 sería menos 12, más 3 sería menos 9. Entonces, el primer valor de Y sería menos 9. El segundo valor de Y sustituiría entonces el valor de menos 1, porque es el valor que me están diciendo que vale X. Entonces, aquí tendría menos 1 por 6 sería menos 6, más 3, menos 3. En el siguiente, aquí voy a sustituir el valor de 0. Entonces, 6 por 0, 0, más 3, 3, positivo. El siguiente valor que es 1 sería 6 por 1, 6, más 3, 9. Y en el último, que es el valor de 2, tendría 6 por 2, 12, más 3, 15. Entonces, yo aquí ya tendría mi tabulación. Y aquí yo ya tengo mis pares ordenados. Ya puedo graficar estos pares de coordenadas y de esa manera se va a representar mi ecuación. Entonces, la empiezo a colocar dentro del plano cartesiano y en el primero, bueno, pues nos están diciendo que el valor será de menos 2, menos 9. Entonces, yo voy a avanzar menos 1, menos 2 y menos 9 es hacia abajo. Y el punto, ahí lo tengo. Siguiente valor, menos 1, menos 3. Entonces será menos 1 en X, menos 3 en Y. Y ahí lo tengo.
Siguiente valor. Ahora X toma el valor de 0, que quiere decir que no se va a mover X de aquí del origen, pero se va a mover en Y. Entonces se va a mover 1, 2, 3 lugares. Aquí permanecería en X, pero en Y sí hay un avance hacia arriba. Siguiente valor. 1, 9. 1 en X, porque ya es positivo, y 9 en Y, que sería en esta posición. Y ya lo tengo. Siguiente valor, que sería el 2, y 15, que sería aquí. Entonces yo ya grafiqué mis coordenadas, todos mis pares de puntos para identificar cómo se comporta mi ecuación. Entonces ya lo único que queda es unirlo con una línea y de esa manera identifico la gráfica de mi ecuación. Entonces así es como se grafican las ecuaciones. Si es una ecuación cuadrática, si es una ecuación cúbica, ustedes de la misma manera van a poder graficarla. Entonces, nada más el punto es siempre despejar variable dependiente y variable independiente y de esa manera obtener los pares de coordenadas. ¿Dudas con esto, chicos? Muy bien, Madeleine, ¿no? Y Juan Marco. Excelente, chicos. Bueno, entonces espero que no tengan ningún problema a la hora de graficar alguna ecuación. Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo. En este ejemplo nos están diciendo que calculemos las fuerzas que se aplican sobre dos cargas. Perdón, sobre Q2, sobre la carga 2, que es esta de aquí. Nos están pidiendo las fuerzas que actúan sobre esta. ¿Qué datos tenemos? Bueno, pues podemos verlos aquí, los valores de las cargas, que será menos 0.6 microcoulombs. Tenemos la carga 3, que será de 1 microcoulomb, y la carga 1, que es de 0.8 microcoulombs. Tenemos las distancias que hay de aquí a aquí, donde tenemos que es 8 centímetros, de carga 1 a carga 2, y de carga 1 a carga 3, 10 centímetros, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos también identificado que un microcoulomb será igual a 1 por 10 a la menos 6 coulombs. Y las distancias. Bueno, vamos a ver ahora cómo vamos a resolver para calcular las fuerzas que se aplican sobre Q2. Bueno, primero tenemos nuestra fórmula de la fuerza, donde la fuerza es igual a la carga 1 por la carga 2 entre la distancia al cuadrado por la constante. Entonces, nosotros sabemos que tenemos estas fuerzas, las identificamos que son las que van a hacer que la carga 2 se mueva. Y esta fuerza pues se moverá en base a la distancia que hay entre la carga 1 y la carga 2. Esa sí la conocemos. El detalle es que la distancia que hay entre la carga 2 y la carga 3, ese no lo conocemos. Entonces, si se fijan aquí, se está formando un triángulo rectángulo. Y cuando tenemos un triángulo rectángulo, nosotros podemos obtener los valores de los lados o de la hipotenusa mediante el teorema de Pitágoras. Entonces, primero nosotros vamos a encontrar la distancia que hay entre Q2 y Q3. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, aplicando el teorema de Pitágoras, sabemos que la diagonal va a ser la hipotenusa y los otros lados serán los catetos. Para calcular un cateto, en este caso el cateto adyacente, será igual a el valor de la hipotenusa menos el valor del cateto opuesto. Entonces, yo lo que haría aquí nada más sería sustituir los valores de la distancia o del valor de mi hipotenusa, que es 0.1, aquí yo ya lo estoy poniendo en metros, 0.1 metros al cuadrado menos 0.08 metros al cuadrado, que es este valor de aquí. Voy a realizar la operación de 0.1 al cuadrado, será 0.01, menos 0.08 al cuadrado, que será 6.4 por 10 a la menos 3. Realizo mi operación, ya eso le saco raíz cuadrada, dándome el valor de la distancia de 0.06 metros. Entonces, la distancia que hay
entre la carga 2 y la carga 3 es de 0.06 metros o de 6 centímetros. Entonces, ahora sí ya puedo calcular las fuerzas que se aplican sobre la carga 2. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, pues ya nada más sustituyo los valores. Primero vamos con la fuerza que hay de carga 2 a carga 1 o de carga 1 a carga 2, que será la constante, 9 por 10 a la 10, newton metro cuadrado coulomb cuadrado, por el valor de la carga 1, que será 8 por 10 a la menos 7 coulombs. ¿Por qué a la menos 7, chicos? Porque aquí está el punto 8. Entonces, a la hora de multiplicar esto por 1 por 10 a la menos 6, pues se recorre y quedaría 1 por 10 a la menos 7. Por el valor de la carga 2, que sería 6 por 10 a la menos 7 coulombs, entre la distancia, que es esta de aquí en metros, recordemos que es 8 por 10 a la menos 2 para que todo me quede en potencias y luego multiplicado al, elevado al cuadrado. Les voy a pedir por favor que tengan su calculadora a la mano para que realicen los cálculos y una libretita de apuntes. Eso se me olvidó decírselos al principio. Entonces, ¿qué valor es el que se obtiene? Voy a usar mi calculadora para ir haciendo yo también los cálculos. Entonces les pido por favor que ustedes también los vayan haciendo para si tienen dudas o alguna situación que se presente a la hora de estar utilizando la calculadora, pues sea más fácil solucionarlo ahorita que estamos juntos. Entonces, bueno, como les decía, tengo mi calculadora. Cuando yo voy a realizar esto, bueno, pues lo que voy a hacer es siempre poner paréntesis. Primero voy a realizar esta operación de aquí para que les quede más claro, o bien lo pueden hacer todo junto y al final multiplicar. Entonces tendría, abro paréntesis, valor de la constante que es 9 por 10 a la 9 por 8 por 10 a la menos 7, es el siguiente valor, 8 exponencial a la menos 7. Recuerden que esta tecla es la que se utiliza para poner el signo negativo a las potencias o a los números. Por 6 por 10 a la menos 7. Entonces ya realicé la multiplicación. Tengo mi resultado y ahora lo voy a dividir entre 8 por 10 a la menos 2. A la menos 2, pero todo esto va a estar elevado al cuadrado. ¿Qué resultado les dio a ustedes? Si ya lo tienen. A mí me da 0.675 newtons. A mí también me da 0.675 newtons, maestra. Muy bien, Madeleine. ¿Marco? Bueno, con 2 a favor y una abstención, tenemos que el valor de la fuerza de 1 a 2 será de 0.675 newtons. Marco, no tengo calculadora científica. Les había puesto, bueno, ahí tienen en el foro de novedades un enlace que les puse para que pudieran descargar la calculadora así como la tengo yo en la computadora y pueden trabajar de la misma manera. Es un emulador que les va a ayudar para estar trabajando en la computadora. O bien les puse también varias páginas que les van a ayudar para realizar los cálculos, porque de repente si no utilizamos nuestra calculadora científica y queremos estar haciendo las operaciones con suma de potencias y resta de potencias a la hora de multiplicar las potencias,
bueno, pues por ahí se podría tener problemas a la hora de hacer las operaciones o de repente se les van los signos. Eso pasó en la actividad pasada, la actividad 1. Entonces, de repente tenían el resultado correcto de lo que son las multiplicaciones de los valores, pero a la hora de poner las potencias, me ponían potencias de por 10 a la menos 50, a la 53. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Pues de repente ahí tenían confusiones y es por eso que es mejor utilizar la calculadora científica. Entonces, ahí sí te la puedes descargar, sería excelente. Si no tienes en tu casa, creo que el celular también les da la opción de utilizar calculadora científica o pueden descargar una aplicación en el celular de una calculadora científica. También es bien válido esto. Pero el chiste es no quedarnos así sin... Sí, ok, muy bien, Marco. Sí, de verdad, descárguenla, porque lo van a estar utilizando de aquí hasta el módulo 10, bueno, 14, 15 y 16 van a usar más lo que es biología y química, pero 11, 12, 13 es matemáticas y luego ya 17, 18 y 19 creo que también siguen siendo matemáticas. Entonces, por eso yo les recomiendo que tengan su calculadorcita. Vamos con la siguiente, que sería la fuerza entonces que ejerce de 2 a 3. Entonces, bueno, pues igual vamos a sustituir los valores donde tenemos, bueno, ya la distancia ya la encontramos, que sería la constante por la carga 1, que será de un coulomb, perdón, por la carga 3, que es de un coulomb, por la carga 2, que es de 6 por 10 a la menos 7 coulombs, entre la distancia que hay entre ellas, que esa ya la habíamos calculado al principio. Y vamos a ver entonces cuál es el valor de la carga. Déjenme agarrar mi calculadora. Ok, vamos a hacer el siguiente. Y sería, otra vez, recuerden abrir paréntesis, 9 por 10 a la 9. Cierro paréntesis por 1 por 10 a la menos 6. Por 6 por 10 a la menos 7. Me da 5.4 por 10 a la menos 3 y esto lo voy a dividir entre 6 por 10 a la menos 2 al cuadrado. Y esto sería 1.5. Madeleine, ¿cómo te queda? También me sale 1.5. Muy bien, entonces, bueno, Marquitos, si la haces, te fijas cuánto te queda y esperemos que llegues al mismo valor, que sería 1.5. Entonces, bueno, pues ya tendríamos aquí la suma de las fuerzas que calculamos, que es de 1 a 2 y de 2 a 3. Al sumar las fuerzas, pues tendremos la fuerza resultante que se ejerce sobre la carga 2, la cual pues será una fuerza resultante que actúa de esta manera, ¿sale? Que será de 2.175 newtons. Hasta aquí este ejemplo. Y vamos a cortar la primera parte, que llegamos hasta aquí en la primera parte de la sesión. Y regresamos con la segunda parte con otros 2 ejemplitos de esto que les va a ayudar a resolver la actividad integradora 3, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a cortar y recuerden que regresan con el mismo enlace en máximo 1 minuto, ¿sale? Entonces, bueno, no se me vayan. Corto y regresamos, ¿ok? Segunda parte, sigue, bye.